vamos a exponer el día de hoy el versículo 24 y el versículo 25 de la carta a Romanos. Vamos a tratar de aportar lo que el mismo versículo brinda, que es mucho, hablando doctrinalmente. Versículo 24 y versículo 25 de la carta a Romanos, del capítulo 1, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Muy bien. El contexto con el cual nos estamos relacionando con estos dos versículos es el mismo que hablamos la semana pasada en el servicio de la tarde, donde la estrecha relación del contexto, estamos hablando, claro está, de la idolatría del hombre, donde yo les hice un hincapié y traté de llevarlos por el sendero, no solamente entendiendo la idolatría como superficialmente la vemos, de un muñequito de yeso, sino como el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿no?, que también la avaricia, la fornicación es idolatría. Y nos fuimos un poco más adentro y viendo realmente que cada uno de nosotros es una caja de idolatría, como en alguna ocasión Juan Calvino lo dijese. Y vimos que quizás, y cuando decimos quizás no estamos hablando hipotéticamente, sino que lo más probable es que cada uno de nosotros tenga un ídolo. Nuestro ídolo puede ser nosotros mismos, nuestra vanagloria, nuestros deseos. Y profundizamos de tal forma que no quedó ninguna duda en que nosotros tenemos la responsabilidad de deshacernos de ese ídolo. Ahora, lo que está en el versículo 24, el apóstol Pablo lo repite 3 veces, en el versículo 26 y en el versículo 28, que posteriormente hablaremos más a profundidad, porque el texto es el capítulo 1, en el desarrollo y el contexto que estamos hablando, les da la solución para entender lo que está pasando en nuestra sociedad con el desvío de las personas frente a la gloria de Dios, frente a la naturaleza de Dios, frente a lo que cada uno de nosotros debe hacer según el modelo divino. Y el apóstol Pablo lo repite, se encarga, y pocas veces lo hace el apóstol Pablo, se encarga de repetirlo y consolidarlo. Que no quede ninguna duda que Dios es completamente soberano y está sobre todas las cosas. Él gobierna absolutamente a cada uno de nosotros. Y Él dice, Dios los entregó. Dios tiene la capacidad, Dios tiene la entera decisión. Dios reina de tal forma que, según la misma Escritura dice, que Dios es quien entregó a esa persona idólatra, a esa persona que cambió la gloria de Dios por la mentira, cambió la verdad de Dios por la mentira, aquella persona que se hizo necia frente a las evidencias del Creador, Dios lo entregó. Y la Escritura dice, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Y fue tal la forma que Dios decidió entregar a estas personas
en las concupiscencias de sus corazones, en la inmundicia. Vamos a verlo más detallado. Quiero darles un panorama. Claro, está sobre el contexto de índole sexual, ¿sí? Pero fue tal así que Dios los entrega a algo que estaba en el corazón de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos ajenos a eso. Si estamos por los senderos justos, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Pero estos textos te deben de dar temor reverente. Te deben de hacer temblar de miedo. Porque la Escritura dice que Dios los entregó. Ellos abandonaron la gloria de Dios. Le dieron como hombre impío, muerto en sus pecados, no solo dar la espalda a Dios, sino ir en contra de todo lo que Dios es, de tal forma que Dios lo entregó a la concupiscencia de sus corazones, deshonrando sus propios cuerpos. Y vamos a hablar en otras sesiones más a profundidad de esto, porque más adelante el apóstol Pablo dice, fue de tal forma fue que los hombres y las mujeres cambiaron el uso natural. Se encendieron en sus propias lascivias, sus propias concupiscencias, de tal forma que varón con varón y mujer con mujer. O sea, cuando ustedes vean, y lo vamos a hablar posteriormente, y vamos a hablar con hechos científicos, ¿sí?, y bíblicos, lo que ustedes ven actualmente que está pasando con la ideología de género y toda esa situación no es algo nuevo. Ya teníamos Sodoma y Gomorra. No es algo nuevo. Cuando ustedes vean a un homosexual, es alguien que Dios ha entregado en sus deseos. Es el peor castigo de Dios. ¿Sabían eso? El peor castigo que Dios puede darte es entregarte a tus deseos. Porque lo vamos a ver más adelante. Y el peor enemigo de cada uno de nosotros no es Satanás. Él ya está vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro glorioso Salvador. Ya no puede quitarte la salvación. Sí puede trastornar algunas cosas mediante sus astucias. No estoy diciendo que es inservible. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El peor enemigo de cada uno de nosotros está ahí, escondido dentro de cada uno de ustedes. El pasaje es tan evidente y nos debe de hacer temblar de tal forma que no sabes que en ti mismo y dentro de ti está tu misma destrucción. Solo hace falta no mortificar un pecado. Es lo único que hace falta. No lo mortifiques, aliméntalo. Y va a crecer. Y te va a devorar. Te va a consumir. En base a esta breve introducción, donde sí tengo todo el deseo de llevarlos a un temor reverente, que tiemblen frente a esta situación, que la podemos ver en nuestra sociedad, les voy a estar dando los argumentos y los voy a estar llevando mediante la Escritura para que ustedes puedan salir beneficiados de estos textos, ¿verdad? Hablando y retomando brevemente el contexto, no sé si recuerden que yo la semana pasada cité el libro de sabidurías, que les dije que el libro de sabiduría no es un libro inspirado, es un libro
deuterocanónico, libro apócrifo, el libro de sabidurías de Salomón, únicamente lo pueden, o está dentro de las Biblias católicas, la Biblia Jerusalén. Nosotros en nuestra Biblia Reina Valera no tenemos el libro de sabiduría. Sin embargo, es un libro histórico que posee algunos argumentos que pueden beneficiarnos. Y algo que cabe llamar la atención de lo que está en el libro de sabiduría, en el capítulo 14, verso 12, donde Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, humanamente hablando, dejando a un lado, claro está, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero el hombre más sabio, Salomón, un hombre que tuvo todo lo que quiso en esta tierra, todo, absolutamente todo, más sabio, más dinero, más riquezas, más tierra, instrumentos, criados, todo lo que ustedes puedan desear, él lo tuvo. Tuvo la oportunidad de edificar un templo al Señor. Este hombre que fue inspirado divinamente para escribir el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, terminó siendo un idólatra. Y él, antes de eso, escribía en el versículo 12 del libro de Sabidurías, capítulo 12, la invención de los ídolos fue el comienzo de la infidelidad y su descubrimiento, la corrupción de la vida. Él lo escribió y se volvió idólatra. El hombre más sabio, con muchísimas riquezas. Les cito esto, porque yo quiero inquietarles, porque muchas veces somos muy orgullosos y muy soberbios y decimos, no, pastor, usted no sabe la fe que yo tengo por mi Señor y jamás sería yo un idólatra, jamás pondría un San Juditas. Pero no solamente eso es la idolatría, y ya lo hablamos la semana pasada. Entonces, quiero que recapaciten para empezar este desarrollo, que si el hombre más sabio en esta tierra, el hombre que fue inspirado por Dios, imagínense eso, el Espíritu Santo de Dios lo usó para dejar plasmado lo que Dios quiso que dejase ahí plasmado. El hombre más sabio, no nada más se sabía 2 versiculitos, no, fue inspirado para escribir libros. Hombre que tuvo todo lo que él quiso, todo. Que vio la gloria de Dios. Edificó un templo a Dios. Se volvió idólatra. Todos ustedes serían aún más necios si no pensasen que ustedes también pueden volverse idólatras. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Estoy poniendo de ejemplo a un hombre inmensamente sabio, inmensamente rico, con muchísimo poder. Y terminó como idólatra. Así que en su corazón, en el corazón de cada uno de ustedes, ya que hablamos la semana pasada que es la idolatría, debería de estar atento a esto que estamos hablando. Debería pararse en las sendas de la sinceridad y recapacitar. Y decir, lo más probable es que yo tenga por ahí un par de ídolos y pueda desviar mis pasos. Si al hombre más sabio que pisó en esta tierra le pasó, ninguno de nosotros queda excluido de poder cometer tal aberración. Sigo adelante. Yo dije que iba a llamar la atención en palabras claves de este texto, como lo hemos dicho.
Antes de introducir a esto, yo nada más les quiero decir brevemente, recordemos que esta carta, el apóstol Pablo la está escribiendo desde Corinto. Corinto, una ciudad por demás idólatra, pero no solamente era idólatra, sus templos contaban con cientos y cientos de sacerdotisas dedicadas a la inmundicia, a la fornicación. Era un pueblo, Corinto era una ciudad promiscua. ¿Saben qué es promiscuo, verdad? Hay un dicho, o había un dicho, algunos todavía lo usan, y era muy común a una persona que era sumamente inmoral, que era una fornicaria, un fornicario, que a esa persona le decían, vives como un Corinto, te comportas como un Corinto. Espero que aquí ninguno de ustedes viva como un Corinto o se comporte como un Corinto. Quiero llamar la atención a cada uno de ustedes con la palabra inmundicia en el griego koiné, que es del griego akatsarsia, que quiere decir impureza, moralmente inmundicia, concupiscencia. Aquí se está refiriendo a la inmoralidad sexual, pero la connotación, cuando adentramos al griego, la connotación de la palabra inmundicia habla como de una materia putrefacta, como cuando el cuerpo se descompone, cuando está en el sepulcro y se descompone. O sea, la palabra en griego koiné significa esa materia putrefacta del cuerpo en descomposición en un sepulcro. Es la que está usando el apóstol Pablo para hablar de la inmundicia de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, estamos hablando en el sentido de nuestras concupiscencias, en el sentido de las manifestaciones y obras de la carne. El apóstol Pablo dice a Gálatas en el capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, las quiero nombrar para ustedes las tengan otra vez en cuenta: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Sí, las enemistades, aunque no lo crean, una enemistad es una obra de la carne. Y la enemistad, según el apóstol Pablo, está plenamente ligada, o no hay un parentesco que difiera mucho de lo que vendría a ser el adulterio, la fornicación. Viene a ser una obra de la carne. Pleitos, personas peleoneras, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. La envidia también es una obra de la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de las obras de la carne y estamos hablando de la inmundicia. Y el apóstol Pablo nos dice en Tesalónicas 4:7, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Ustedes no son llamados a inmundicia, sino a santificación. Ya que entendemos esa situación, ahora vamos al hecho de nuestras concupiscencias. Porque la carta del apóstol Pablo dice que Dios entrega a las personas, a estas personas que aparentan o creen o piensan o tienen el deseo de expresarse como sabios, pero en sí se han vuelto necios, pues han desechado la gloria de Dios. Esas personas que son entregados a las inmundicias,
en las concupiscencias, de sus propios corazones. Y yo lo dije al inicio. El peor enemigo del creyente no es Satanás. Somos nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, algo que habita en ti, es atraído y seducido. Las concupiscencias no son desagradables para el hombre, ¿me entienden? Es algo que te seduce, que te agrada, que te gusta, que deseas, que anhelas. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, es cuando da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora quiero llamar su atención a la palabra concupiscencia en el griego koiné, que es la palabra epitsumía. Y la palabra en griego koiné significa codiciar, desear, pasión. O sea, una concupiscencia, para que ustedes lo entiendan, es algo que tú deseas. Algo que te apasiona. Algo que tú quieres. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque yo quiero que esto lo entiendan perfectamente bien. Yo no los quiero llevar por un camino asceta. ¿Saben qué eran los ascetas? Personas que se abstenían de cosas, de muchas cosas, que Dios ciertamente había dado al hombre y eran buenas en la regla, en el orden divino. Pero el hombre perverso la desvirtuó. Entonces los ascetas decían, voy a parafrasear y voy a usar términos normales para que nosotros lo entendamos. Los ascetas, hagan de cuenta que decían, bueno, pues mejor no entramos a ese círculo, mejor nos deshacemos de estas cosas y así no soy incitado a hacerlo. Ahora bien, aquí es donde quiero hacer la pausa. Dios soberanamente ha creado a cada uno de nosotros, según la Escritura, a su imagen y semejanza. Nosotros somos un autorretrato de Dios, ya habíamos hablado de eso. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Es como si Dios se viese en un espejo y formara al hombre a su imagen. Somos un autorretrato de Dios, maravilloso. Y Él ha puesto en nuestras vidas deseos que son buenos. Ha puesto el deseo de comer. Comer es bueno. Claro que es bueno. Necesitamos alimentarnos sanamente. Pero el hombre ha corrompido esto. Y tenemos la gula. Beber para calmar la sed. El ser amado, amar, tener relaciones íntimas, es algo que Dios hizo, que puso en nuestra naturaleza. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, todos venimos de una relación íntima. ¿Me entienden? Todos. Es el plan como Dios lo hizo, lo quiso llevar. Así es como Dios lo determinó. ¿Es algo bueno? Claro que es bueno. Está en nosotros. Dios lo puso. Dios nos dio en su amor, en su maravilloso amor, la oportunidad de disfrutar de algo tan hermoso.
pero el hombre lo ha corrompido. Y tenemos la fornicación, sexo fuera del matrimonio, tenemos el adulterio. ¿Los deseos son buenos? Claro que sí. Dios los puso. ¿Tienes hambre? ¿Tienes el deseo de comer? Pues es necesario. ¿De beber? ¿Tienes sed? Es necesario. Dios lo puso. ¿Estás casado? ¿Tienes el deseo de tener relaciones íntimas con tu cónyuge? Es algo normal. Necesario, bueno. Dios lo hizo bueno en gran manera. Entonces que el hombre lo corrompió. Como el dormir, el descansar. Es bueno. Claro que es bueno descansar. Necesitamos, todos nosotros descansamos. Necesitamos descansar. Pero hay quienes se pasan de descanso. Y se vuelven holgazanes. Y se la pasan dormitando todo el día, viendo la televisión. ¿El descanso es bueno? Sí es bueno. El punto es cuando en la forma apropiada no es usado, sino el hombre deshace o lo hace a un lado. Ahora bien, ya que hemos entendido esto, y citando al apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, cuando dice que nos ruega como extranjeros y peregrinos que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Saben por qué? Porque batallan con el alma. El apóstol Pedro lo dice. Nos tenemos que abstener de los deseos carnales porque son los que batallan con el alma. Son los que espiritualmente no nos traen bendición, no nos traen alegría. Entendemos que esos deseos que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, son buenos, pero el exceso, la corrupción del hombre lo ha llevado a deshonrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos estimulados por esos mismos deseos a cometer cuestiones o hechos vergonzosos que deshonran a Dios. Está en nosotros eso. De deshonrar a Dios está en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 15. Ese corazón perverso y engañoso que cada uno de nosotros tiene, dice en el versículo 19, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estos son los que contaminan al hombre. De ahí de su corazón sale. Estamos viendo con una lupa. Tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Me explico? Estamos frente al espejo de la palabra de Dios. Hago hincapié en las concupiscencias porque esos hombres que relata el apóstol Pablo fueron entregados a los deseos, a sus deseos, a su inmundicia, a sus concupiscencias, de tal forma y fue tal grado la aberración que acabaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, deshonrando, dice el apóstol Pablo, deshonrando sus propios cuerpos. Cuando oigan esa palabra, el orgullo gay no tiene nada de orgullo. Deshonraron su propio cuerpo. Yo les quiero llamar la atención a que se miren en el espejo de la palabra de Dios. Miren sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque saben que es de las cosas, y estamos hablando de los deseos de cada uno de nosotros, de las cosas que Dios más aborrece. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 18, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El versículo 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal.
El corazón que maquina pensamientos inicuos. No estamos hablando, por eso citamos Santiago, en las concupiscencias de nuestros corazones. ¿Cómo es concebido el pecado? ¿De dónde proviene el pecado? El pecado no es de un día para otro. No es de ahorita para allá. El pecado primero maquinó en nuestra mente, en nuestro corazón. Viste lo que no tenías que ver. Deseaste lo que no tenías que desear. Anhelaste lo que no tenías que anhelar. Coqueteaste con el pecado, jugaste con el pecado. ¿Cuál fue el resultado? Pero es algo que está dentro de cada uno de nosotros, el más santo que vean aquí. Solo nos tenemos que descuidar tantito. Solo tenemos que meter en nuestra mente cosas que no tenemos que meter. ¿Lo aceptaste en tu mente? ¿Te regocijaste en él? Fue tu deseo. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo peligroso de esto? Estos hombres de los que narra el apóstol Pablo, que han existido en todas las épocas, estos hombres fueron entregados a la inmundicia de sus corazones. Cuando acabamos el programa de radio, cuando el pastor Guinab nos hizo favor de hablar sobre la apostasía, y en ese tiempo estaba circulando la situación de Yeshua Harris, pastor que de un día a otro hace público su apostasía, y en el transcurso de esa semana se toma fotos y tiene relación, hablando en el sentido visceral, en cuanto a lo obvio, con el movimiento homosexual. Tiene fotos con el movimiento LGTBI, la ideología de género. ¿Ustedes creen que de un día para otro lo hizo? O sea, el día de ayer era un hombre cabal, con matrimonio y todo. Y al otro día, pues que siempre no, que me vuelvo gay. ¿Ustedes creen que fue de un día para otro? Abandonó la gloria de Dios. Sus concupiscencias empezaron a fabricar en su mente, en su corazón. Se empezó a llenar de su inmundicia. Empezó a fabricar cosas, a maquinar. Dios lo abandonó a la concupiscencia de sus propios corazones. Tal modo que terminó deshonrando su propio cuerpo. No fue de un día para otro, hermanos. Solamente hay que darle cabida, tantito, al pecado. Solamente necesitas que entre a tu mente. ¿Todos ustedes han tenido pensamientos? Por supuesto. Yo estoy completamente convencido que todos ustedes han tenido pensamientos impíos. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes son hijos de Eva, de Adán. Tenemos que correr al trono celestial a pedir misericordia y perdón. Por supuesto, hermanos. Pero hay quienes no, y alimentan sus concupiscencias, sus deseos. Van aumentando eso en sus corazones a tal grado
que un día nos damos cuenta de algo que por mucho tiempo ya albergaba en su mente, vivía en su corazón. No sabemos cuánto puede pasar, pero pasa. Esto los debería de tener a ustedes en una intriga, en un temor reverente de decir, es cierto, he pensado en cosas que no debí de pensar, he visto cosas que no debería de ver, he deseado cosas que no debería de desear. Y no solo eso, sino que he fabricado más y constantemente eso. Un día va a dar a luz ese pecado. Un día vas a ser abandonado en tus propios deseos. La Escritura es clara y dice, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. El apóstol Pedro hace una invitación a cada uno de nosotros a ser obedientes. ¿Hay una responsabilidad de cada uno de ustedes? Sí, hermanos, sí la hay, sí existe. ¿Me entienden? Sí existe, la Biblia lo demanda. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Hermanos, no, lamento decirles, yo no tengo la respuesta. El apóstol Pablo tampoco la tenía. Éramos obedientes o somos obedientes al mandato de Dios. ¿Dios es soberano? Por supuesto que es soberano. ¿El hombre es responsable? Por supuesto. Hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Por ello el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 14, como hijos obedientes. ¿Saben qué es un hijo obediente, verdad? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Haz el llamado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. No nada más en alguna cosa, en lo que puedes, esto me parece, y esto poco a poco, no. En toda vuestra manera de vivir. Es difícil, por supuesto, hermanos. La puerta que nos lleva a la perdición es amplia. Y el camino es amplio, por eso muchos van por ahí. El camino del cristiano no. Es difícil, por supuesto. Porque batallamos con nosotros mismos. El apóstol Juan nos hace una referencia a no amar a este mundo en el capítulo 2, versículo 15 de su primera carta. Dice, no améis al mundo. No ames al mundo. No lo ames. No lo ames. Amar al mundo es tener un ídolo. No lo ames. Ni las cosas de este mundo. Y dice, si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, hermanos. Pastor, está exagerando. Bueno, entonces yo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo y Dios exageramos. Porque no te queremos dar la opción de hacer lo que quieres.
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, hay una responsabilidad de cada uno de ustedes, entiendan eso. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta de Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas tenemos? La vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Hay una morada eterna para cada uno de nosotros. Somos peregrinos, hermanos. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Estoy completamente convencido. Si cuando mueres te entierran ahí con tus millones de dólares que tienes debajo del colchón, yo estoy seguro que si alguien se entera va a ir a saquear tu tumba. No te preocupes, nada te vas a llevar de esta tierra. Tu Rolex, aquí se queda. Nada te vas a llevar. Somos peregrinos. Nada, absolutamente nada. Tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios, en el respeto a los estatutos de Dios. Andar, ya hablamos, tiene ya bastantes sesiones que hablamos sobre la armadura de Dios. Vivir en un temor reverente al Señor. Pero hay un mandato que nos dice a nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ya hablamos, la fornicación, el adulterio, la avaricia, la mentira, los falsos testimonios. Ya hablamos de todo eso. Todos nosotros lo tenemos, por supuesto, hermanos. Limpiémonos. Ahora, ¿qué sentido quiero darle a esto que estamos narrando? Que yo quiero que ustedes recapaciten en esas pequeñas áreas que están sucias, en aquellas cosas que hemos metido a nuestra mente y se han quedado ahí. La más oscura y la más perversa, así como la más, que tú parezcas que es la más, o que tú pienses que es la menos dañina. ¿Qué hacemos? Pensamos, no somos como los hijos del trueno. Un pecado, Señor, descendemos fuego sobre ellos. El hermano tiene concupiscencia, Señor, acábalo. Hay muchos que son así. Es que me dijo una mentira y levantó falso el Señor, Cálmate, hijo del trueno. Calmados. Porque nosotros también tenemos pecados. Y tenemos que considerar a los demás como nosotros mismos. Y la Escritura dice que tenemos que atar a nuestro cuello la misericordia y la verdad. Hay que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso, hermanos. Si hay que reprender esos pecados, por supuesto, pero primero repréndanos en ustedes mismos. Vemos la paja del ojo ajeno y tenemos una estaca clavada en los dos ojos. Como está en los dos y es grande, no podemos ver nuestras propias faltas. Veamos primero nuestros pecados, nuestras culpas. Y la Escritura dice, y así puedes ver bien y puedes ayudar a tu hermano a sacarla. Pues claro, porque no veías. Y el fin de ver el pecado ajeno es para ayudar, no para clavarle más la estaca. Para ayudar.
¿Por qué digo que hay que ser misericordioso? Estamos hablando de personas como tú y como yo, que son entregadas a sus concupiscencias, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, como tú y como yo, que solamente fabricaron en su mente y en su corazón cuestiones, abandonando la gloria de Dios, abandonando la voluntad de Dios. ¿Qué es abandonar la voluntad de Dios? Solamente hace falta aferrarte a lo que tú quieres y deseas. Punto. Es que esto yo lo he de tener. Espérate. No determines determinador. El único que determina es Dios. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a la misericordia? Bueno, estamos hablando de algo muy delicado, hermanos. El pecado es algo muy delicado. Nos destroza espiritualmente, nos destroza mentalmente, nos humilla. Porque somos creyentes, el Espíritu Santo está en nosotros. Si tú pecas y no te duele, no eres creyente. No eres creyente. El pecado le duele al creyente. ¿Cómo es posible que le haya fallado a mi Señor? Se arrepiente a tal grado que quisiera no estar. Y se arrepiente. ¿Cuál es la prueba de que se arrepiente? Se aparta del pecado. Ahora, vuelvo y retomo cuando estamos hablando acerca de la misericordia que debemos demostrar frente a estas situaciones, porque cuando hablamos de esto, que es severo, se puede llegar también a tener una severa posición frente a aquella situación. No estoy diciendo que hay que ser permisivos con el pecado, sino todo lo contrario, hermanos. Mortifiquemos nuestros pecados, mortifiquemos día a día nuestros pecados. Si no, ellos te van a mortificar a ti. Mortifiquemos día a día nuestros pecados. Día a día, todos. Porque avanza, te consume. El pecado es un cáncer. Entonces, no estoy diciendo que seamos permisivos, pero sí misericordiosos. Y una prueba tan grande que tenemos de esa misericordia a las personas que andan en los malos pasos es la misericordia que Dios tiene a esas personas. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 5 y 1 de Pedro 3, versículo 20. Y claro que estábamos hablando del tiempo de Noé. En el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice que Dios vio la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Solamente cuestiones malvadas. Pero primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, habla de una paciencia de Dios a esas personas en los tiempos de Noé. Ya pecó, lo aplasto. No. Dios misericordioso, mostrando misericordia. Siempre mostrando misericordia. Y estamos retomando los días de Noé, donde la maldad era muchísima, según la misma Escritura. Y la ira de Dios no se detuvo, hermanos. No se detuvo. La Escritura dice que se abrieron las cataratas del cielo. Y todos aquellos perecieron. La ira de Dios, claro que eso tipificaba el juicio venidero y la salvación en Cristo Jesús. Porque los que se salvaron ahí fueron mediante el arca y nosotros nos salvamos mediante la cruz de Cristo.
Pero claro que hay un juicio. Pero la Escritura dice que Dios fue paciente y hubo misericordia. Así como ha tenido misericordia de cada uno de nosotros en sus pecados, en nuestros pecados. Pero no por eso estamos diciendo que hay que ser permisivos, ser livianos. Esos pecados en los cuales Dios ha sido permisivo, ha sido misericordioso, no permisivo, misericordioso, es la paciencia y la misericordia de Dios para tu arrepentimiento. Pero si tú sigues alimentando eso en tu mente, en tu corazón, si tú sigues maquinando en eso, la Escritura afirma que serás entregado en las concupiscencias de tu mismo corazón, dando a luz el pecado. Tú mismo te estás encaminando ahí. No, permisividad con el pecado, no. Al contrario, Señor, perdóname. Perdona mis humanas debilidades y fortaléceme y hazme andar en tus sendas, porque es Dios quien nos deja andar en sus sendas. Es la misericordia de Dios. Repito, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y empiezan aquellas batallas teológicas sobre, no. Hay un mandato a tu vida que te da la responsabilidad de tus actos. Sé negligente y responsable de las consecuencias que tendrás por desobedecer los mandatos de Dios. Punto. O sé obediente, como hijos obedientes, como dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. También vemos que hay una entrega de Dios para disciplina. Versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Corintios dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás, entregada a Satanás para destrucción de la carne. No es cosa ligera lo que estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de nuestro día a día como cristianos. ¿Qué piensas? ¿Qué anhelas? ¿Qué consumes? Y no estoy hablando, claro está, espero que comas y te alimentes sanamente, ¿no? Sino estamos hablando espiritualmente. ¿Qué hay en tu mente? ¿De qué estás lleno? ¿Del internet? ¿Estás lleno de la santa palabra de Dios? ¿De qué estás lleno? ¿De palabrerías o de una vida de oración? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Salmos e himnos y cantos espirituales? ¿O canciones mundanas? ¿Programas mundanos? ¿Qué hay? Es nuestro día a día, hermanos. Es nuestro día a día el que te va a ir construyendo, y repito, porque hay una responsabilidad a cada uno de nosotros delegada por Dios para la obediencia, la cual podemos hacer gracias a la justicia imputada de Dios a nuestra vida mediante la operación del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. La Escritura lo dice, no lo estoy inventando yo. Entonces, creo que una fiel
llamada de atención a nuestro corazón y a nuestra vida diaria. Una fiel y consciente llamada de atención a nuestro caminar. ¿Has pecado? Reconoce que maquinaste por un tiempo algo en tu mente. Lo alimentaste. Le diste de comer. Alimentaste tus deseos, tus concupiscencias. Y un día dio a luz el pecado. Y concebido el pecado, hay muerte. Pero la Escritura dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y podemos implorar misericordia día a día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y gloria damos a que tenemos un bendito Salvador. Yo te invito, los invito a todos ustedes. Todos tenemos pecados que mortificar, hermano. Ninguno es súper espiritual, ninguno, no hay aquí en esta sala, no existe ninguna sala. El apóstol Pablo los tenía. Ninguno. Todos tenemos pecados que mortificar. La invitación en esta plenaria que voy a tener que interrumpir por tiempo y recordar que pues abordamos nada más el versículo 24 porque todavía me falta mucho y no quiero exponer eso a la ligera, que tiene mucho que ver también, sino la invitación a que ustedes entiendan, hagan un análisis de ustedes mismos, de las concupiscencias en sus corazones. No vaya a ser, porque podemos estar viendo muy de lejos ese texto. Muy de lejos lo podemos estar viendo cuando dice de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y lo podemos estar viendo muy lejos. Y lo podemos estar viendo quizás con el vecino, el primo, o la persona tal. Y no vaya a ser que en alguien o en cada uno de nosotros haya brotado y esté ahí ese deseo impío, masticando nuestra conciencia y nuestro corazón, poco a poco. Y después de que ya entró, lo vas a alimentar y va creciendo. Y va a llegar un día en que ya no vas a tener ni siquiera convicción para reprenderle. Y va a llegar un día que no solamente no vas a tener convicción para reprenderle, sino lo vas a aceptar como parte de tu vida. Y cuando eso pase, hermano, te pueden abrir la puerta del palacio de la idolatría. Porque has abandonado la gloria de Dios. Has cambiado la gloria de Dios por la mentira, la verdad por la mentira. Le has dado más cabida a tu corazón, que es engañoso y perverso. Le has dado más cabida a ese corazón de donde proceden los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, las mentiras, las maldades. Le has dado más cabida, y no solo eso, sino que lo has alimentado y le has dado la oportunidad de gobernar tu vida. Y cuando tu vida es gobernada por el pecado, deberíamos de preguntarnos, como el mismo apóstol Juan lo hace, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que somos hijos de luz y andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad no está en nosotros.